Gastrocharla regresa y regresa con mucha más fuerza. Soy José Guzmán, médico gastroenterólogo endoscopista, y hoy hablaremos de 3 soluciones para mejorar tu bienestar digestivo. Hey, tú, ven aquí. Si estás enfermo sobrepeso, aquí te voy a asistir. Si tienes colitis, gastritis o te sientes gorditis, en una consulta te diré lo que necesites. Y es que hoy en Gastrocharla vamos a profundizar temas muy importantes como estreñimiento, cuál es la postura correcta que debemos tener nosotros en nuestro trono, nuestro baño, la comodidad ideal para que tú puedas tener una evacuación feliz, satisfactoria. Y además, ¿cómo podemos hacer para prevenir hemorroides y fisura anal? Sí, cuando tengas viajes largos, cuando pases mucho tiempo en la oficina sentado o simplemente cuando tu oficio principal es estar en el carro durante todo el día. Y si te has preguntado alguna vez qué es el estreñimiento, te quiero contar que no se trata solo de ausencias o de dificultad para ir al baño. Cuando hablamos de estreñimiento, es mucho más que la forma de las heces o que la dureza de las heces. Hablamos de sensación de evacuación incompleta. ¿Qué es esto? Vamos al baño, desocupamos y sentimos que todavía quedan restos de popó adentro que no podemos evacuar. Eso es una característica principal del estreñimiento. Segundo, pujo para evacuar. Las evacuaciones están hechas para que cuando el popó o las heces lleguen al recto, llenen completamente este compartimiento y al presionar las paredes del recto se produzca el reflejo evacuatorio, una señal a tu cerebro que indica que debemos contraer el recto y relajar los esfínteres anales, de manera tal de que pueda evacuarse el contenido intestinal sin esfuerzo. Entonces, pujar no es una forma correcta de evacuación. Y tercero, hablamos de los tiempos. ¿Cuándo es correcto? El reflejo gastrocólico, que es una señal que envía el estómago hacia nuestro colon una vez que nosotros comemos, es un reflejo ideal. Tu evacuación debe producirse 1 hora o 2 horas después de que la comida llegue al estómago. Cuando esto no sucede, podemos hablar de estreñimiento. Y este estreñimiento nos catalogaría como, por ejemplo, que vayas 1 vez por semana o que vayas menos de 3 veces por semana, o simplemente que tus evacuaciones sean inducidas por algún tipo de medicación, alimento, jugo o cualquier otra sustancia que sea la que tú acostumbres a que desencadene la evacuación. Si después de haber escuchado qué es el estreñimiento, hiciste tu checklist, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, y ahora quieres saber por qué sucede esto, el estreñimiento nosotros lo catalogamos como un trastorno funcional del intestino, es decir, esa incapacidad que tiene el intestino para movilizarse, lo que comúnmente se conoce como intestino perezoso, intestino flojo, intestino vago. Pero esto va mucho más allá del movimiento intestinal. Puede estar asociado a la alimentación, por ejemplo, una dieta baja en fibra, una dieta rica en alimentos ultraprocesados. Pero también puede estar asociado a que no tomamos suficiente agua en el día o también que somos sedentarios, es decir, no hacemos ningún tipo de actividad física. Últimamente podemos asociar el estreñimiento a estrés e incluso no tener una posición óptima o adecuada en el momento en que vamos al baño para que sea esta posición la que facilite la salida del bolo fecal hacia el inodoro. Y cuando seguimos caminando, transitando esta vía del estreñimiento, entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las consecuencias de sufrir estreñimiento? Y resulta que el estreñimiento está asociado a múltiples cosas que en nuestro día a día podemos estar experimentando y capaz no nos dimos cuenta. Por ejemplo, hemorroides. Ese tiempo que permanecen las heces en nuestro recto hace una presión en la pared del recto y ocasiona que la sangre no pueda subir correctamente. Las hemorroides, todos las tenemos, pero ellas se van a manifestar en el momento en que la sangre no puede llegar al corazón. Se empieza a acumular en esta zona de declive y por supuesto hace que ellas se inflamen, se hinchen. Y si tenemos asociado estreñimiento, cuando el popó sale, que es duro, que tienes mucho esfuerzo evacuatorio, esas hemorroides van a
sufrir una laceración o una ruptura de su superficie que genera que tengamos sangrado. Entonces es lo más común que vemos en nuestras consultas, hemorroides asociadas a estreñimiento. Pero también podemos tener fisuras anales. ¿Qué son las fisuras anales? Es la ruptura de esas grietas o de esos pliegues que normalmente están en el ano y que cuando las heces son muy duras o son muy gruesas, voluminosas, secas, al pasar por el conducto anal, rompen la piel del ano y generan esto que es súper molestoso, que son las fisuras anales. ¿Cuál es la diferencia entre la fisura anal y la hemorroide? Es que normalmente el sangrado asociado a las hemorroides no genera dolor. Sin embargo, en la fisura vamos a tener sangrado y un dolor bien fuerte a nivel del canal anal que se va a mantener por muchos minutos, incluso horas después de la evacuación, porque corresponde a esa ruptura de la piel que rodea el ano. Ahora, no solo de eso se tratan los síntomas del estreñimiento. También tenemos inflamación, distensión abdominal, cambios del estado de ánimo, que a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos que eso puede pasar. Pues sí, porque recuerden que nosotros tenemos una conexión con nuestro sistema emocional o nuestro sistema cerebral central. Y ahí es cuando hablamos del eje intestino-cerebro. ¿Qué es el eje intestino-cerebro? Cuando las emociones afectan el sistema digestivo o cuando nuestro sistema digestivo nos afecta las emociones. Ahí hablamos de eje intestino-cerebro. Seguimos en el camino del estreñimiento. Ya hemos hablado de cuáles son los síntomas que causa el estreñimiento y, por supuesto, algunas de las complicaciones que podemos tener si estamos sufriendo de estreñimiento. Pero eso no es todo. Hablemos ahora de las soluciones. Y una de las soluciones más prácticas que tenemos es incentivar al paciente a que modifique su estilo de vida. Y el incentivar la modificación del estilo de vida incluye mejorar los hábitos de alimentación, es decir, disminuir el consumo de ultraprocesados, incrementar el consumo de fibras, que las fibras las vamos a conseguir en verduras, legumbres y por supuesto en algunos otros productos, pero el tema con la fibra es que a veces no llegamos a la cantidad requerida diariamente. Cuando hablamos de requerimiento diario de fibra, hablamos que 15 gramos es lo ideal para tener un funcionamiento digestivo óptimo. Otra de las cosas que vamos a incentivar en el paciente es la actividad física. Hacer cualquier tipo de actividad física, 40 minutos, 4 veces por semana. El de tu elección, el que te sienta mejor, el que te haga sentir más cómodo, porque no es que te inscribas en un gimnasio, que vayas a algún tipo a hacer una maratón, que hagas bicicleta 3 horas, montañismo, no. Solo 40 minutos, 4 veces por semana. Y lo otro, agua. Eso que es gratis, que lo tenemos en la casa, que lo tenemos en el trabajo, que lo tenemos en los centros comerciales, en todos lados hay agua. Esto, la cantidad requerida diariamente es 1.8 litros. Y si lo queremos calcular con vasos, 8 vasos de agua al día. Podemos poner recordatorios en el celular. Hoy en día es muy fácil no olvidarnos de tomar agua. Y en ese orden de idea es que yo traigo la primera solución, nuestra fibra. Fibra Confort. Fibra Confort es un producto de Comfort Digest, una marca que se está posicionando en el mercado ecuatoriano y contiene fibra 100% natural. Un producto 100% ecuatoriano y que te da tu requerimiento diario de fibra. ¿Cómo vamos a preparar o cómo vamos a tomar esta fibra? Fácil. La preparación de esta fibra es sumamente fácil. 2 cucharaditas, medio vasito de agua o un cuarto vasito de agua. Y la versatilidad de la fibra es importante, porque con la versatilidad de la fibra podemos jugar de aplicarla en el yogur, aplicarla, que además nos da probióticos, el yogur, aplicarla sobre la fruta que vamos a consumir el día, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena. Y también lo podemos hacer de manera muy fácil en nuestra agüita, si es que simplemente queremos aprovechar el sabor natural y rico de esta fibra que está preparada con salvado de trigo, chía, linaza, fibra de naranja, té verde y flor de Jamaica. Después de haberme tomado la fibra, quiero destacar los beneficios.
Primero, en esta preparación que tengo acá, tengo el requerimiento diario de fibra para que no tengamos padecimientos de estreñimiento, porque la fibra va a dar volumen a nuestras heces, va a arrastrar agua hacia la luz del intestino y de esta forma va a mantener una hidratación óptima de las heces. Y mucho más importante que esto, yo quiero destacar que esta fibra es una fibra prebiótica. ¿Qué significa eso? Nuestras bacterias, que es la microbiota es virus, bacterias, hongos y esporas que viven en nuestro intestino, necesitan nutrición. Y esta fibra aporta esa nutrición que requieren esas bacterias para optimizar el funcionamiento intestinal. ¿Cómo lo hacen? Las bacterias producen moco y este moco va a facilitar el desplazamiento o el mejor tránsito de las heces a través del colon. Y esa es una de las ventajas que hay que destacar. Segundo, lo que les comenté de la hidratación de las heces va a mantener, primero, que las heces se mantengan más hidratadas y sean más voluminosas. Y cuando digo voluminosa es porque cuando llega al recto, hablamos de eso que les comenté previamente, de activación del reflejo defecatorio o reflejo evacuatorio, que las heces al contactar las paredes del recto desencadenan una señal que va a nuestro cerebro, se contrae el recto y va a relajar los esfínteres anales, permitiendo que las heces puedan salir. Y también el tener una microbiota nutrida va a hacer que nosotros tengamos la defensa óptima de nuestro cuerpo, porque esta microbiota va a favorecer que tengamos un sistema inmune competente. Y por supuesto, y por último, por no menos importante, esta microbiota mantiene la unión estrecha de las células. Las células del intestino son bien pegaditas. Y en el momento en que nosotros tenemos alteraciones intestinales como el estreñimiento, cambiamos a bacterias malas y esto ocasiona que se separen las células y tengamos o se ocasione que las bacterias del intestino quieran pasar hacia la sangre y hay una respuesta inmunitaria que va a desencadenar síntomas extraintestinales, es decir, que están fuera del intestino. ¿Cuáles son esos? Que seguramente cuando los nombre usted se va a sentir identificado. Fatiga crónica, un cansancio que usted no sabe de dónde sale. Eso, fatiga crónica. Segundo, acné. Esas pepitas que pueden salir en la cara y también pueden salir en la espalda. Tercero, dolor articular. Y es que muchas personas cuando llegan a mi consulta dicen, ¿por qué tengo dolores articulares? Reciben el tratamiento para estreñimiento, para diarrea, en fin, para el síndrome de intestino irritable y mejoran esos dolores articulares. ¿Por qué? Porque es una respuesta inmunológica secundaria a la alteración que hay en nuestra microbiota. Y por último, y no menos importante, el tener una microbiota óptima o en buenas condiciones va a favorecer a una buena relación del eje intestino-cerebro. Y resulta que nuestra microbiota es la responsable de la síntesis de una sustancia que seguramente usted ha escuchado muchas veces llamada serotonina. La serotonina es la hormona del placer y nosotros necesitamos tener una microbiota óptima para que haya una buena síntesis de serotonina y esa serotonina pueda llegar a su cerebro a conectarse con esos receptores que van a generar que usted siempre sienta felicidad, porque la serotonina es la hormona del placer. Entonces vean lo importante que es la fibra. Sistema inmunológico del sistema digestivo, sistema inmunológico general, producción de moco, volumen de las heces, hidratación de las heces y un buen funcionamiento o una buena conexión del eje intestino-cerebro. Entonces aquí la fibra, fácil de consumir, la porción que nosotros requerimos de fibra diariamente, una mezcla que es 100% natural, sin aditivos químicos y que favorece el tránsito intestinal y, por supuesto, un buen funcionamiento de la microbiota. Fibra Confort, un producto de Confort Digest. Y cuando seguimos avanzando en soluciones que traen bienestar a nuestro sistema digestivo, es imposible dejar de hablar de la posición que nosotros tenemos en el baño. Y esta es una posición que no viene de estudios clínicos, sino más bien de la evolución que nosotros hemos tenido como especie humana alrededor del origen del mundo, o de la Tierra, o del universo.
cuando nuestros antepasados usaban una posición bien particular para la evacuación. Cuando se empieza a investigar la posición que adoptaban nuestros antepasados o nuestros ancestros, vieron una particularidad, que las evacuaciones se hacían en cuclillas y que para ese momento no se registraba o no se registra la patología de estreñimiento o la dificultad para evacuar. Cuando se empieza esto a estudiar y a evaluar, nos dimos cuenta que era producto de que hoy en día nuestros inodoros nos permiten estar en una posición tan recta que hacemos un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo así. Y que cuando el paciente o la persona hace popó en cuclillas, el ángulo cambia a 35 grados. Esta angulación que ocurre del cuerpo con las piernas hace que nosotros relajemos un músculo que se llama músculo puborectal. Este músculo puborectal, si nosotros estamos en posición de 90 grados, hace una ala o extrae o presiona el recto hacia el área anterior y hace un ángulo en el recto que impide la salida adecuada del bolo fecal. Cuando nosotros estamos en posición en cuclillas o elevamos nuestras piernas por encima de la cadera, hacemos un ángulo de 35 grados que hace una relajación del músculo puborectal, haciendo que ese alado o esa presión que hace el músculo sobre el recto no se forme y mantiene el recto en una posición rectificada que va a permitir el mejor desplazamiento del bolo fecal y por ende una mejor evacuación. Para eso tenemos otra solución, que es Relief Stool. Un banquito, un taburete, una pieza que debe ser incorporada a nuestros baños. ¿Por qué? Porque justo esta pieza lo que va a hacer, primero es una pieza que se va a colocar debajo del inodoro y al colocarse debajo del inodoro va a permitir que nosotros montemos nuestras piernas, van a quedar las piernas por encima de la cadera y esto ocasiona que ese ángulo del que les hablé de 90 grados se flexibilice y forme un ángulo de 35 grados que va a favorecer una mejor evacuación. Entonces, sí tiene que ver mucho la postura que nosotros adoptamos en el momento en que estamos sentados en nuestro trono, en nuestro inodoro. Y por supuesto, esto es un banquito que va también a dar comodidad. Si, por ejemplo, yo les muestro el banquito, este banquito tiene la posición que va a ir justo para adaptarse a cualquier tipo de inodoro o cualquier tamaño de inodoro. Va así y ustedes van a montar sus piernitas aquí, lo que va a ocasionar que ellas queden por encima de la cadera y favorece a que nosotros tengamos un mejor proceso evacuatorio. Relief Stall está científicamente comprobado. Entonces, esta es otra solución que va a traer bienestar a tu sistema digestivo. Y en este camino de la búsqueda del bienestar digestivo, tenemos otra solución para algo que es bastante frecuente. Hemorroides, fisura anal. Hemorroides, todos tenemos hemorroides. Las hemorroides es un plexo venoso que lleva la sangre desde el recto y el ano hasta la circulación general. Ahora, ¿por qué algunas personas manifiestan síntomas de hemorroides y otras no? Mucho tiene que ver con el estreñimiento, lo que comenté previamente de la presión sobre las paredes del recto que evita que se produzca la circulación. Pero también tiene mucho que ver lo que hacemos diariamente. Si nosotros estamos constantemente o tenemos una actividad que nos obliga a estar sentados, eso va a ocasionar que usted tenga mucha presión a nivel del área perianal, ocasionando que esto probablemente altere el retorno venoso y se produzcan las hemorroides. Y para esos problemas también tenemos una solución. Donut Relax. Esto, bastante sencillo su uso. Primero que lo podemos usar en la oficina, en el carro, cuando estamos manejando, cuando estamos viendo televisión. ¿Por qué? Porque la idea es no solo para pacientes que ya tengan hemorroides,
También esto favorece a que no se produzcan o evita que se formen las hemorroides. Y por supuesto, mucho tiene que ver con la presión, disminuir la presión que se ejerce sobre el área perianal para no solo favorecer o prevenir las hemorroides, sino también para evitar la formación de fisuras anales. Esta donut, aquí la tengo, bastante cómoda. Primero, una espuma fibroelástica o viscoelástica, que quiere decir que no va a ser memoria. Usted se sienta, va a permanecer mucho tiempo sentado y apenas se levante, ella vuelve a tomar o adoptar su posición original. Segundo, este orificio nos va a permitir disminuir la presión en el área perianal. Es una donut que va a ser ergonómica. Favorece, por ejemplo, también puede usarse en procedimientos postquirúrgicos, pacientes cesariadas, pacientes que hayan tenido una cirugía del coxis o de ese huesito que está al final de la columna, que es constante o es frecuente, más bien, que se lesione por caídas. Esto va a hacer una relajación, va a disminuir la presión sobre el coxis y va a generar, por supuesto, mejor o evitar la sintomatología molestosa que ocasiona el coxis inflamado. Tercero, nos va a ayudar a mejorar la posición, sobre todo si nosotros trabajamos sentados. Esto va a permitir, tiene dos excavaciones aquí que van a descansar la pierna, un área central elevada que va a disminuir o va a evitar la presión a nivel de la pelvis o del diafragma pélvico, y eso va a disminuir también los dolores para pacientes que sufran de la parte geniturinaria y pacientes que sufran del área rectal. Disminuye la presión a nivel del área perianal. Y otra de las características que tiene esta donut es que la superficie inferior, que no va a estar en contacto con la piel ni con nada de su cuerpo, es antirresbalante. Eso hace que cuando esté sobre el cojín no se deslice, o sobre la silla no se deslice. Y así, GastroLovers, llegamos al final de este episodio, Gastrocharlas, diversión, peso y digestión. Hablamos de fibra. La fibra favorece a tu sistema digestivo, aporta prebióticos a nuestra microbiota, que ya sabemos los beneficios que tiene. Hablamos de Relief Stool, un banquito que va a favorecer tu postura y, por supuesto, te va a ayudar en una mejor evacuación. Y por último hablamos de el Donut Relat, esta dona que puedes tener en tu oficina, en el carro, y va a evitar que se formen hemorroides y fisuras anales. Ya sabes, lo que hablamos acá es una recomendación que puede ser aplicada en cualquier casa, en cualquier hogar, en cualquier oficina, recomendársela a tus amigos. Pero si persisten los síntomas, tienes que visitar a un especialista de la medicina para que sea él quien te indique cualquier tratamiento farmacológico. Si te gustó este contenido, puedes suscribirte al canal, darle a la campanita para que cuando subamos contenido seas tú de los primeros en que te beneficies de este contenido de recomendaciones y, por supuesto, que compartas este material con quien tú crees que pueda necesitarlo. Esto es Gastrocharlas, digestión, peso y diversión. José Guzmán para servirle. Un fuerte abrazo a todos mis gastrolovers. Acércate, porque si quieres saber cuál es la diferencia entre prebióticos y probióticos, te invito a que te suscribas en mi Patreon. Este episodio de Gastrocharlas llegó a ustedes gracias a Comfort Digest y sus productos. Fibra Confort, para sanar tu intestino y hacer feliz a tu microbiota. Relief Stool, el banquito que te da alivio. Donut Relax, la donut que no te comes pero te hace feliz. Es un video producido por Giscard Valero, porque la salud también se ve bien.